No pretendemos cubrir todo, pero sí al menos algunas cosas que creo que les va a servir a ustedes durante su práctica. Trabajo con el hospital Rebagliati, donde un grupo de ustedes está aportando. Vamos a hablar brevemente de la anatomía relevante, no vamos a entrar en detalles muy específicos, vamos a hablar acerca de algunos conceptos radiográficos básicos que sí deben saber para entender lo que son los traumatismos de mano y muñeca. Sobre todo es importante saber qué tipo de radiografía, cómo pedir las radiografías, si se pide radiografía frente y perfil, frente oblicua, frente axial, etc. Es en cada uno de los segmentos, es importante que lo sepan. No es necesario cada uno de los detalles de cómo identificarlos, pero sí al menos saber qué radiografías pedir. Niños, pedir radiografías comparativas, este tipo de cosas, etc. Y los tipos bueno, los tres temas más importantes, las patologías más importantes, fracturas de radio distal, escafoides y metacarpianos infalables. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo cancelar el internet acá? ¿Ya saben? Ok, muchas gracias. Ok, anatomía básica. Lo que llamamos mano y muñeca, básicamente muñeca, recuerden que son básicamente es la unión entre lo que es el antebrazo, compuesto por el radio y el cúbito, con los huesos del carpo, la muñeca propiamente dicho. Son 7 los huesos que articulan en el carpo y uno de los huesos que está casi colado ahí es un hueso sesamoideo. ¿Cuál es ese hueso sesamoideo? ¿Cuál es el huesito que no encaja, forma parte de la estructura propiamente? ¿Qué es un hueso sesamoideo? Un hueso supernumerario. No es un hueso supernumerario, es un hueso que está inmerso dentro de un tendón, básicamente, y que la finalidad no es tanto formar la estructura, sino es aumentar el brazo de palanca para dar ventaja mecánica. ¿Cuál es el hueso sesamoideo más grande que hay en el cuerpo? La rótula, muy bien. Alguien dijo rótula. La rótula porque básicamente permite que el aparato extensor nos permite patear con mayor eficiencia. En la muñeca, ¿cuál es el hueso sesamoideo? El que está flotando con un pequeño pez. Pisiforme. Todos los demás huesos son los que, acuérdense eso, el pisiforme está inmerso dentro del tendón del cubital anterior o flexor carpio ulnaris. Todos los demás huesos, el escafoides, semilunar, piramidal, forman la primera hilera del carpo. La base del primer metacarpiano está en trapecio. Es importante porque los que van a ser geriatras o los que van a ver personas adultos mayores van a ver con frecuencia que hacen artrosis a ese nivel, artrosis trapecio-metacarpiana. El trapezoide, que está adyacente, el hueso grande, que es el de mayor tamaño, lógicamente, y el ganchoso, que tiene su apófisis fusinata, que es el gancho ganchoso. Muñecas son hablamos de 3 articulaciones: radiocarpal, que es la más importante, que es lo que realiza movimiento de flexo-extensión principalmente, pero también tenemos que considerar la articulación radiocubital distal, que es parte de la cual se realiza la pronosupinación. El doctor Rossi les explicó que la pronosupinación se realiza a lo largo de todo el antebrazo, desde la radiocubital proximal, membrana interósea, radiocubital distal. Y además este espacio, el cúbito carpal, que no es una articulación propiamente, pero sí es un espacio de un fibrocartílago y es puente al dolor, sobre todo después de una caída. El carpo son 7 huesos, ya lo mencionamos: escafoides, semilunar, piramidal, y el pisiforme, que es un sesamoideo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El pisiforme corre básicamente con la flexo-extensión, corre por encima del piramidal de una manera muy similar a la cual la rótula corre por el surco en el fémur distal. Ok, es importante cuando queramos entender las fuerzas deformantes y la patología y fracturas en la mano, entender que hay un componente osteoarticular que forma la estructura, la musculatura intrínseca a la mano. Intrínseca significa aquella musculatura que se origina en la mano y termina en la mano. La musculatura extrínseca es aquella que se origina proximal, es decir, en el antebrazo. Además, relaciones anatómicas muy íntimas entre lo que es los tendones, tanto flexores como el aparato extensor, las estructuras neurovasculares y el sistema tegumentario. Una diferencia muy importante, algo muy importante que tiene que tener en cuenta, es que lo que se refiere a tegumentos, o sea, la piel del dorso de la mano es sumamente móvil, que permite, básicamente el movimiento permite que la piel no se adhiera con los movimientos de flexión y extensión. La piel de la palma de la mano está sumamente adherida. De esa manera nos permite hacer prehensión, sujetar objetos, permite una mayor tracción. Es la misma razón por la cual con el esfuerzo repetitivo muchas veces se desarrollan ampollas y flutenas, sobre todo en atletas o trabajadores manuales.
Cuando hablamos de la estructura ósea ya más distal, hablamos de los metacarpianos. El primer metacarpiano es la estructura más móvil, el pulgar oponente es lo que permite algunos biólogos evolucionistas teorizan de que el hecho de tener un pulgar oponente fue lo que permitió al ser humano, a los primeros homínidos, tener suficiente destreza manual para manipular herramientas, y esto a su vez permitió el desarrollo de nuestro intelecto. El primer metacarpiano es el más móvil. Los demás metacarpianos no están en un solo plano, sino forman una serie de arcos. Todos están conectados entre sí por ligamentos, y hay estructuras musculares, los músculos interóseos y los músculos interóseos que van entre los huesos, lógicamente, y los músculos lumbricales. Los lumbricales tienen la característica peculiar que son los únicos músculos que no se originan en un hueso, sino se originan en un tendón y van hacia otro tendón. ¿En qué tendón se originan los músculos lumbricales? ¿De qué músculo? ¿Qué tendones? Eso le pueden preguntar, acuérdense eso. Los lumbricales se originan de los flexores profundos y van hacia el aparato extensor, hacia los tendones extensores, y por eso controlan lo que es movimiento fino. Nuevamente repitiendo, los metacarpianos no están en un solo plano, forman un arco, tienen un arco longitudinal que es hacia lo largo, y tienen dos arcos transversos, un arco transverso distal y un arco transverso proximal. Por eso es que cuando uno pide una radiografía de la mano propiamente para evaluar fracturas, no es muy útil pedir una radiografía. La radiografía frontal es muy útil, la lateral no, porque va a haber una superposición de todo. Entonces, cuando uno pide radiografías de la mano, uno pide una radiografía frontal y una oblicua. Y la oblicua puede ser en ligera pronación o ligera supinación, dependiendo de cuál es el metacarpiano que uno desea. O simplemente, si uno tiene dudas, pide una frontal y oblicuas conjugadas, o dos oblicuas. En cuanto a falanges, el pulgar tiene 2 falanges, el resto de los dedos tienen 3. El comportamiento de los falanges en lo que se refiere a traumatismos, a fracturas, es muy similar a los metacarpianos, con la salvedad que las falanges, al no estar unidas entre sí como los metacarpianos, tienen una mayor movilidad. Las partes blandas que se insertan hacia los ligamentos y los tendones van a dictar las fuerzas deformantes. Eso lo vamos a ver en un rato. Radiografía básica, cuando pedimos radiografías de muñeca, las radiografías más simples que se piden en muñecas son las radiografías de frente y de perfil. Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales tenemos que pedir tomas específicas. Por ejemplo, ¿en qué caso sospechamos un paciente que sufre una caída y que sospechamos una fractura de escafoides? Doctora, si usted examina al paciente, ¿cómo? ¿Usted quiso levantar la mano? Estaba rogando por participar, sí. Bueno. Que se cae de manos, y cuando lo examinas, ¿dónde le duele? ¿Cómo se llama ese espacio? La tabaquera anatómica. Paciente que tiene dolor de la tabaquera anatómica, lo que está en el piso de la tabaquera anatómica es el escafoides. ¿Qué arteria late en la tabaquera anatómica? ¿Qué pasa por encima? Radial, muy bien, la rama dorsal de la radial. ¿Y cuáles son los límites? Eso es algo que les van a preguntar casi siempre. ALEC, abductor largo, extensor corto, el extensor largo del pulgar. Eso simplemente aparece esa mnemotécnica y van a pasar peor muchas veces. ALEC, abductor largo, extensor corto, para el lado radial, y para el lado cubital, el extensor largo del pulgar. Bien, entonces cuando pedimos radiografías de muñecas, casi siempre para ver fracturas de radio distal, que es uno de los temas que nos va a ocupar, pedimos frente y perfil. Específicamente hay algunas incidencias especiales para escafoides. Hay como 19 incidencias descritas para escafoides. La más práctica, si es que su radiólogo no sabe, es simplemente pedirle al paciente que la frontal, como queremos que el escafoides tenga una ligera extensión, que el paciente haga un ligero puño, y con eso le toman la radiografía. En lugar de pedir al paciente que tome con la mano totalmente plana, con un ligero puño, ahí pone escafoides, se extiende y se puede ver en todo su contorno. Eso es lo más sencillo para no estar aprendiéndose los demás. ¿Qué es lo que tenemos que buscar y observar en una radiografía normal de muñeca? En la póster anterior de frente, es importante que la radiografía uno no la toma simplemente pidiéndole al paciente que prone el antebrazo. Tiene que estar en lo que llamamos posición neutra. Posición neutra es decir, el pulgar en línea con el húmero. Y por lo tanto, la radiografía póster anterior debe ser en posición neutra, abducción del hombro y apoyando la mano en esa posición sobre la mesa. En esa posición es importante, no me gusta que memoricen números, pero este caso sí es algo que durante la rotación tienen que saber. El ángulo entre la perpendicular al eje del radio y la inclinación de la superficie, el ángulo normal es de 23 grados.
Otra cosa que deben aprenderse es que normalmente la superficie del cúbito y la superficie del radio están a la misma altura. Puede haber una varianza de 2 milímetros más o 2 milímetros menos. Más allá de eso, cuando el cúbito está más prominente se llama cúbito plus. Cuando está un poco más corto es cúbito minus. ¿Por qué es importante? Porque en los casos en los cuales el cúbito está más prominente, lo cual puede ocurrir como una secuela de una fractura de radio distal, aquellos casos en los cuales el cúbito está más prominente, se puede dar un caso en el cual el cúbito choca contra el carpo. Y eso se llama síndrome de impactación o impacción cúbito-carpal, o pinzamiento cúbito-carpal. Cuando el cúbito está demasiado, está más bajo, mucho más bajo, se supone que hay una mayor presión en la cortical, en las trabéculas del semilunar, y esto se asocia con una mayor incidencia de enfermedad de Kienbock. ¿Qué es la enfermedad de Kienbock? Necrosis avascular del hueso semilunar. No sé si van a tener una clase de necrosis avascular, pero básicamente cuando el hueso sin circulación colapsa y bueno, es un detalle extra, pero lo que me importa que se aprendan es varianza. Normalmente el cúbito y el radio deben estar a la misma altura, puede ser 2 milímetros más o 2 milímetros menos. Más allá de eso pueden haber problemas. ¿Cuáles son las líneas de Girula? Cuando observen la muñeca, y acá muchos traumatólogos experimentados fallan también, siempre es importante que observen. Aprendan a reconocer desde sus rotaciones, pidan a sus profesores de práctica que les ayuden a identificar los huesos individuales del carpo. Si no quieren aprenderse todos los huesos individuales, apréndanse que hay dos filas del carpo, fila proximal y fila distal. La fila proximal está compuesta por el escafoide, que es el que se fractura con mayor frecuencia, el semilunar y el piramidal. Ahí pueden ver que se superpone el pisiforme, pero recuerden, fila proximal, escafoides, semilunar, piramidal. En la fila distal solamente es el hueso grande y el hueso ganchoso. El trapecio y el trapezoides, como forman parte de la parte más radial, pueden no tenerla en cuenta, pero para la parte estructural, fila proximal y fila distal. Las líneas que se pueden trazar, la línea proximal a la fila proximal, la fila distal de esa primera hilera y el contorno de la segunda hilera, esas son 3 líneas de Girula. Esas 3 líneas deben estar continuas. Cualquier disrupción en esa línea deben hacerle sospechar de una lesión ligamentaria severa intercarpal, ¿ya? Entonces básicamente lo importante acá es ángulo de inclinación radial en la radiografía posterior anterior, la varianza cubital y las líneas de Girula que deben estar alineadas, un alineamiento adecuado. En la radiografía lateral es importante observar que el radio y el cúbito van a estar superpuestos. La inclinación de la superficie articular del radio con el eje del radio debe ser, no está mirando de frente, está mirando hacia volar 11 grados. En la gran mayoría de fracturas de radio distal con desplazamiento dorsal, esa angulación va a estar mirando hacia dorsal, se va a invertir. Entonces sí van a tener que aprenderse ese ángulo. En la posterior anterior, 23 grados de inclinación radial, en la lateral 11 grados. Y lo otro que es importante recordar es que el radio, el semilunar, el hueso grande y el tercer metacarpiano van a estar en el mismo eje. 3 detalles simples que deben recordar de cada una de las radiografías, la posterior anterior y la lateral de muñeca. En cuanto a radiografías, cuando uno pide radiografías de manos un poco más truculento, en general, en muñeca no les sirve mucho frente y perfil. Es mejor pedir frente y oblicuo. ¿Por qué? Porque vamos a ver todos los metacarpianos, si uno pide frente y perfil, los metacarpianos se van a superponer. Y específicamente es uno de los casos en los cuales es altamente conveniente examinar al paciente, hacer una marca con un monóculo lapicero y decirle al radiólogo, quiero que el centro de la radiografía sea en ese punto. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una fractura a este nivel y el centro de la radiografía está acá, que siempre lo toman en la cabeza del metacarpiano, muchas veces este trazo de fractura puede no ser visto. Las fracturas pueden ser muy frecuentes, hay múltiples mecanismos, la mano la usamos para todo, para defendernos, para trabajar, para competir, para hacer deporte, etc. Y hay diferentes contextos, sea ocupacional, recreacional, simplemente casual, actividades de la vida diaria, etc. Así que cuando tratamos fracturas debemos recordar siempre que la consolidación de fracturas es un proceso natural que se da de manera espontánea, con o sin tratamiento. Nuestro objetivo no es lograr solamente la consolidación de la fractura, eso la naturaleza lo hace casi sola. Nuestro objetivo es restablecer la función. Así que de nada nos sirve tener una fractura y le colocamos un yeso por 6 meses y nos felicitamos porque la radiografía se ve perfecta cuando el paciente termina con una rigidez marcada.
Nuestro objetivo es lograr una función. Cuando hablamos de función, hablamos de articulaciones móviles sin adherencias y con una estabilidad adecuada. ¿Por qué operamos una fractura? Esto se va a aplicar para básicamente todos los segmentos. Operamos para restablecer la anatomía perfecta en el caso de fracturas articulares. Han tenido una clase específica de eso. Fracturas articulares requieren una reducción anatómica. La otra razón en la mano es porque algunas veces hay un acortamiento marcado de los huesos, de metacarpianos o de falanges, y entonces los tendones quedan demasiado sueltos, demasiado laxos. En ese caso, la razón para la cual operamos es para restablecer el balance, la tensión entre las estructuras osteoarticulares y las estructuras tendinosas. Y la otra es para mejorar y recuperar precozmente la función predecible. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, quedan solamente 3 temas: radio distal, escafoides y huesos pequeños. Vamos brevemente. La fractura de radio distal es la fractura más frecuente del miembro superior y probablemente en general la fractura más frecuente. Tiene un diagnóstico y clasificación que se da de forma radiográfica. La gran mayoría de las fracturas de radio distal se tratan de manera no quirúrgica. La reducción abierta y fijación interna del tratamiento quirúrgico puede permitir el retorno precoz para muchas de las fracturas. Entonces, hoy en día cada vez operamos más, no solamente por intereses creados por la industria, solamente eso, sino que muchas veces personas jóvenes que trabajan desean recuperarse precozmente y retornar al trabajo con mayor rapidez. La fractura de radio distal, estas siglas, no soy más partidario que se memoricen siglas, pero esas, cuando vean revistas en inglés, FUSH significa caída sobre mano extendida, fall on outstretched hand. Eso siempre lo van a ver en las historias clínicas, porque piensan hacer el entrenamiento en Estados Unidos. Caída sobre mano extendida es el mecanismo clásico de las fracturas de radio distal. La distribución es bimodal. ¿Qué significa bimodal? Que se da en 2 picos: personas muy jóvenes relacionadas a actividades físicas y en personas mayores, generalmente asociadas a debilidad, a fragilidad ósea, entre paréntesis osteoporosas. ¿Cuál es la clínica de una fractura de radio distal? El paciente va a referir historia de una caída, incluso algunas veces por un pelotazo muy violento, en la mano en mala posición, un arquero que no esté preparado puede sufrir también una fractura de radio distal. Clásicamente lo que va a referir es dolor, va a haber un aumento de volumen y la deformidad. Esta deformidad le dicen deformidad en dorso de tenedor, que es muy característica de las fracturas de radio distal, y algunas veces puede presentar parestesias. ¿Cuál es el nervio que pasa más volar? El cubital pasa hacia el costado, el mediano. El mediano, las parestesias en el territorio mediano son relativamente comunes en una fractura de radio distal. Perdón, cuando aparecen en el contexto de una fractura de radio distal deben dirigirnos la sospecha de un síndrome del carpo agudo, una compresión aguda del nervio mediano, y eso sí puede ser catalogado como una urgencia. Clasificaciones: a este nivel de pregrado no es importante que se aprendan los diferentes tipos de clasificación que son complejas, pero sí esta clasificación universal nos ayuda mucho a entenderlo. Es una clasificación sencilla. Básicamente son 3 tipos. Uno, si la fractura está desplazada o no desplazada. Si está desplazada, ¿es estable o no es estable? O si es reducible o no reducible. Son 3 preguntas simples las que hay que contestar. Y eso va a dirigir el tratamiento. Si una fractura está desplazada, básicamente basta la inmovilización. Si está desplazada y es estable, basta hacerle una reducción cerrada, inmovilización con yeso, y ese es el tratamiento adecuado. Si no es reducible porque hay demasiada conminución y hay fragmentos articulares, lógicamente requiere tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo sabemos si una fractura es estable o no? Esto sí es importante que lo recuerden porque probablemente lo preguntemos esto. Si dijimos que la inclinación volar es de cuánto normalmente, la radiografía lateral. No, la lateral. 11 grados, muy bien. Si en lugar de tener 11 grados de inclinación volar, se desplaza hacia dorsal y tiene más de 20 grados de inclinación dorsal, eso es una fractura que consideramos potencialmente inestable. Por lo tanto, probablemente sea mejor operar. Si hay demasiada conminución, si hay algo de conminución tanto como sea volar o dorsal, una conminución extensa, también es un criterio de inestabilidad. Compromiso articular en casi todos los huesos es una indicación casi absoluta para el tratamiento quirúrgico. Si además hay una fractura de cúbito asociada, ese es otro criterio de inestabilidad. Y si hay un acortamiento radial, es decir, si el cúbito está 5 milímetros o más prominente que el radio, eso es un criterio también de inestabilidad y por lo tanto el paciente probablemente requiera cirugía. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Han entendido todos ustedes? Bien.
ya mencionaba, para aquellas fracturas no desplazadas, si no han tenido desplazamiento, han llegado a la emergencia de su accidente y han visto que no está desplazado, lo más probable es que sea una fractura estable. En esos casos, usualmente basta inmovilizar por 4 a 6 semanas. Es importante inmovilizar la articulación comprometida y básicamente preservar la movilidad al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se deben dejar las metacarpofalángicas libres, se debe inmovilizar la muñeca, dejar las metacarpofalángicas libres, se debe permitir el movimiento libre del pulgar desde su base, desde la trapecio metacarpiana, y en lo posible movilizar el hombro y el codo. Muchas veces van a ver que hay pacientes que llegan con una fractura radial y se les coloca un yeso hasta braquipalmar, hasta por encima del codo. En general, hoy en día consideramos que si un paciente tenemos alguna duda sobre su estabilidad y creemos que es necesario ponerle un yeso braquipalmar para estabilizarlo, probablemente sea inestable y requiera cirugía. Así que la idea es preservar el movimiento a como debemos, en la medida de lo posible. Vamos a hablar sobre la fractura de Colles, que si bien es cierto los epónimos se emplean cada vez menos, más que nada homenaje al médico que lo escribió por primera vez. Fractura de Colles lo van a escuchar siempre, es el término más empleado, es la fractura más frecuente que hay. Recuerden que ¿cuándo fue descrita la fractura de Colles? ¿Qué siglo? 1865, Abraham Colles, y fue descrita antes de que se inventaran los rayos X, antes de esa época, antes de Colles, que Colles la escribiera, todo el mundo pensaba que era una luxación del carpo, y fue Colles el que dijo, no, es una fractura, y no sé cómo lo hizo, pero es un poco creepy de pensar cómo pudieron haberlo encontrado en aquella época, pero sí, lo escribió antes de que se inventaran los rayos X. Entonces, la fractura de Colles es una fractura extraarticular típicamente mujeres posmenopáusicas, mayores de 65 años. Y la característica de la fractura de Colles es que tiene un desplazamiento dorsal y también radial. Para que haya un grado de desplazamiento, de doblamiento dorsal, tiene que haber habido un cierto grado de condilución en el dorso. Así que cuando hablamos de fractura, muchas veces van a escuchar, no, es una fractura de Colles, hoy que ha estado con sus skateboard fascinando. Lo más probable no es una fractura de Colles. La fractura de Colles la reservamos específicamente para este tipo de fracturas. Fractura extraarticular, desplazamiento dorsal, mujeres posmenopáusicas, con condilución dorsal. La gran mayoría de las fracturas de Colles, tratamiento es no quirúrgico. La mayoría, levanten la mano por favor, ¿quiénes han visto la reducción de una fractura de Colles en la emergencia? Básicamente es lo que hacen sus maniobras de tracción con diferentes métodos. Generalmente un residente está jalando con pitas y otro está haciendo la contratracción. En ese caso lo están haciendo con un sistema de poleas y ligas. Básicamente mientras mantienen la tracción, eso es sumamente doloroso. ¿Cómo se hace para aliviar el dolor? En el foco de fractura, acá a nivel del foco de fractura, se inyecta una pequeña cantidad de lidocaína, de 4 a 7 mililitros de lidocaína, y básicamente eso se conoce como un bloqueo de hematoma. Esto le da suficiente anestesia, aún así es un poco doloroso, pero bueno. Y se hace la maniobra de tracción, se reduce la fractura, eso se conoce como una reducción cerrada o reducción incruenta, y se inmoviliza con yeso. Ya mencionamos, procuramos que sea un yeso antebraquipalmar, procuramos no inmovilizar el codo. Si necesitamos inmovilizar el codo, es mejor operar. Aquellas fracturas que son inestables, que tienden a desplazarse, generalmente las estabilizamos. Aquellas fracturas que no solamente por lo que son inestables, sino que sufren desplazamiento secundario, también buscamos operar. ¿Qué es desplazamiento secundario? Es un concepto que sí es importante que recuerden. Desplazamiento primario, el paciente llega con la fractura desplazada. Hacemos la maniobra de tracción, reducimos las fracturas, la inmovilizamos con yeso, y aún dentro del yeso tomamos una revisión de control a la semana, a las 2 semanas, y hay un desplazamiento posterior. Eso es desplazamiento secundario, es el desplazamiento que se produce después de la reducción adecuada de una fractura. Entonces, cuando son fracturas que vemos que son inestables por las características que mencionamos en la clasificación, o vemos que hay un desplazamiento secundario, consideramos que es mejor el tratamiento quirúrgico. Múltiples alternativas, desde clavijas Kirchner cruzados, no hemos puesto ahí placas y tornillos, que es lo clásico también, que van a ver con cierta frecuencia.
No importa que recuerden todos los implantes, sí es importante recordar, el tratamiento quirúrgico es indicado para aquellas fracturas de coles inestables y aquellas que sufren desplazamiento secundario. Tratar de reducir nuevamente una fractura reducir en forma cerrada y colocarle yeso, probabilidad de éxito sumamente baja. La fractura de Smith, ese es otro epónimo, se considera como la cual es reversa. Es una fractura que no se da necesariamente en personas mayores, requiere un traumatismo regular de energía, accidentes de bicicleta, en skate, etc. El desplazamiento es volar, ya no es un desplazamiento dorsal. Y debido a que la cortical dorsal es sumamente fuerte y soporta la carga, para que se haya fracturado, estas fracturas de Smith en general se consideran que todas son altamente inestables. Por lo tanto, la gran mayoría de las fracturas de Smith requieren cirugía. El tratamiento quirúrgico siempre consiste en placas y tornillos. ¿Por qué? Porque el hecho de colocar dos clavos cruzados, lo más probable es que no sea suficiente. Las fracturas de Smith, la gran mayoría son quirúrgicas. La gran mayoría de las fracturas de coles no son quirúrgicas. Las fracturas que comprometen la articulación son por ende difíciles de reducir y requieren una reducción anatómica precisa. Aún con visión directa, aún haciendo una reducción abierta, muchas veces si hay una convolución extensa, si son múltiples fragmentos muy pequeños, esta reducción puede probar ser muy difícil. Así que, bueno, las fracturas articulares son quirúrgicas, requieren una reducción anatómica que no siempre se logra y en general se permite un desnivel, cuando hay un desnivel mayor de 2 milímetros en la articulación, que es poco, pero permite un poco de variación. Si hay un desnivel articular de 2 milímetros, la probabilidad de que haya artrosis postraumática es alta. La brecha, en el sentido que si hay depresión, si hay una zona donde no hay cartílago, una brecha de 5 milímetros, más de 5 milímetros, también la posibilidad de que haya artrosis postraumática es alta. Muchas de estas fracturas pueden requerir, además de los implantes de placas y tornillos, pueden requerir la colocación de injerto óseo para suplementar cualquier defecto que se ha formado por infracción. Bien, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de radio distal? De lejos la complicación más frecuente es la malunión o sinónimo de malunión, consolidación viciosa, muy bien. Consolidación viciosa es el malunión o consolidación viciosa de lo mismo. Quiere decir que la fractura no consolida en la posición adecuada. Una no unión o pseudoartrosis de radio distal es sumamente rara. ¿Por qué? Porque es un hueso epifisiario, tiene buena circulación, así que ocurre algunas veces, pero es extremadamente raro. La otra complicación potencial es inestabilidad en la articulación radiocubital distal. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay un desplazamiento grande, los ligamentos radiocubitales distales se comprometen. O en este caso, esos ligamentos arrancan un pequeño fragmento de hueso. Aquella fractura que se produce por arrancamiento también se conoce como fractura avulsiva. Bien. El síndrome de túnel del carpo, ya mencionamos que el nervio mediano pasa justamente a volar, tanto por la malformación, por la formación de callo, por la colocación inadecuada de implantes, pueden comprimir, reducir el espacio del túnel del carpo y producir una compresión. La artrosis puede ser frecuente no solamente en las fracturas que comprometen la articulación, sino en aquellas fracturas que consolidan con angulación dorsal. Además de ello, no solamente por la fractura en sí, sino por la colocación de implantes, la irritación y la ruptura tendinosa pueden ser frecuentes. Fracturas no desplazadas de radio distal muchas veces forman callo y ¿recuerdan los compartimientos extensores del dorso de la muñeca? Es una anatomía que les enseñan en el segundo año de medicina, pero la verdad es que a estas alturas poco lo recuerdan. En las fracturas no desplazadas de radio distal, simplemente por la formación de callo, con cierta frecuencia se ven rupturas espontáneas del extensor largo del pulgar, por el sobreuso. En aquellas fracturas y no solamente eso, en fracturas en las cuales se operan, se colocan placas y tornillos, esas placas y la punta de los tornillos que asoma en el dorso también puede producir irritación tendinosa y producir ruptura espontánea con el tiempo de algunos de los tendones extensores. Además de ello, cuando la colocación de placas polares también pueden causar irritación contra los flexores profundos. Y bueno, es mucho más raro, pero también pueden producir rupturas tendinosas. ¿Okay? Así que las rupturas tendinosas se dan por fricción contra el callo o contra el material de osteosíntesis. Bien, ¿alguna pregunta sobre la radio distal? Ok, vamos a hablar sobre las fracturas del escafoide carpal. De todos los huesos que forman el carpo, esos pequeños 7 huesecitos más